noticia con estilo la que está aconteciendo en el sector del plástico, porque recordemos que el próximo 7 de julio entrará en vigor la prohibición de la producción y el uso de plásticos de un solo uso. Esto desde luego tiene muy preocupado al empresariado de este sector, porque dicen que se van a perder 250.000 empleos y que no hay cómo sustituirlos. Por ende tenemos en línea al señor César Martínez, él es empresario de este sector y se agremia en los Amigos de la Bolsa Plástica. Señor Martínez, bienvenido a W Radio y cuéntenos por favor, pues, ¿por qué dicen ustedes que se van a perder todos sus empleos y ya desde hace un buen tiempo se conocía que esta ley iba a entrar en uso? Muy buenos días, Julio y la mesa de trabajo. César Martínez, pero soy el vocero. No tengo la fortuna de ser uno de los empresarios, pero soy el vocero de algunos de ellos que están muy preocupados. Efectivamente, creemos que se pueden llegar a perder unos 250.000 empleos y se afectarán también un número de familias muy importante, casi equivalente a un pequeño país. ¿Qué nos preocupa? Que la ley 2232 efectivamente consagró la prohibición, pero también contempló una serie de garantías, como las vemos nosotros, que permitían que este sector se pudiera, digamos, ubicar a las nuevas o acomodar a las nuevas circunstancias, tales como un programa de adaptación laboral y reconvención productiva, y 16 acciones más a cargo de los ministerios. Acciones de las cuales estaban contemplados unos tiempos específicos que se debían hacer, incluida generar una política, y lo que a la fecha no ha salido. O sea, no tenemos ni política, ni reglamentación, no tenemos ninguna garantía. O sea, en pocas palabras, no se nos garantizó una transición. Y eso tiene muy preocupado al sector porque podrían quebrar todos a partir del 7 de julio si se ejecuta esta prohibición. Yo quiero saludar a Daniela Durán, ella es defensora legal para el derecho ambiental internacional. Daniela, bienvenida a la W. ¿Y cuál es la respuesta a este gremio de plásticos que dice podría quebrar? Muy buenos días a Julio, a la mesa de trabajo. Los saludos desde Ginebra, desde las Naciones Unidas, desde las negociaciones de un convenio del que Colombia hace parte sobre desechos plásticos. Para ustedes, querida mesa de trabajo, un saludo para César también y para nuestros oyentes. Lo primero que es importante resaltar es que esto es un tema que está en la agenda global desde hace mucho tiempo. De hecho, Colombia viene bastante tarde en aplicar la prohibición a los plásticos de un solo uso, y algo que es muy importante aclarar para todos nuestros oyentes es que esta ley no prohíbe absolutamente todo el plástico. Esta ley prohíbe 14 ítems específicos. De esos Se perdió. Señor, vuelvo con el señor Martínez mientras que recuperamos a la señora Durán. Señor Martínez, en efecto usted escuchaba y es correcto, se van a prohibir ciertos productos del plástico, más no toda la industria. ¿Allí no se logran mantener esos empleos de los que ustedes tienen la preocupación? Bueno, hago dos precisiones. El Convenio de París establece un término de hasta el 2030 para hacer una reducción gradual de productos plásticos y del plástico en general, no una prohibición, primera cosa. Segundo, sí, digamos que en Francia, Suiza y otros países se han venido ejecutando planes desde hace más de 20 años para hacer una reducción de los plásticos o de los polímeros. Colombia generó la ley 2232 en el año 2002 y estableció 2 años para la prohibición, cuando digamos que el acuerdo internacional y el Tratado de París estableciera una reducción, no una prohibición. Entonces eso es lo que nos preocupa, y la ley nos garantizó una transición como tal que no se ha ejecutado, con un agravante, y es que en el año 2016, cuando se generó la ley 1819, que fue una reforma tributaria, se incluyó el impuesto al consumo a las bolsas plásticas en punto de pago. Ese impuesto, a la fecha, podríamos decir que ha recaudado más de 300.000 millones de pesos. Datos confirmados en el 2020 se habían recaudado 170.000, pero esa ley contempló puntualmente que a cargo del Ministerio de Ambiente se debían hacer unos estudios de caracterización en los vertederos
para determinar con claridad cuáles eran esos productos plásticos que generaban algún tipo de contaminación y afectación cuando iban a los vertederos. No obstante, esos estudios no se han hecho, la transición no se ha cumplido, y en el caso de la industria del plástico, de la cual soy vocero, las bolsas como tal son necesarias, eficientes y son plenamente, digamos, recuperables como tal, entrar a la economía circular, y son las que, en últimas, podrían ser las menos contaminantes porque no llegarían a los vertederos si tenemos un adecuado uso y disposición de las mismas. Sí, Daniela, lo que nos está diciendo el señor muchísimas Martínez, gracias. Sí, ya nos escucha. Bueno, nos dice que no hay una reducción gradual del plástico y dice además que no es clara la ley que se expidió y que además que esos elementos de plástico que se prohíben no son el mayor problema ambiental. ¿Está usted de acuerdo con esto? Por supuesto que no, y lo más importante es aclarar la evidencia científica para todos nuestros oyentes. Primero que todo, en el ámbito internacional en el que estamos negociando un tratado para detener la contaminación por plásticos, hay un amplio acuerdo global. Ojo, un amplio acuerdo global para eliminar productos problemáticos que no son indispensables para nuestra vida, y en esos las bolsas están de primero en la lista. Lo segundo es que hay suficiente evidencia científica para demostrar que las bolsas plásticas y los otros elementos que prohíbe la ley, que de nuevo son 14 ítems, la ley no está prohibiendo todo el plástico, eso es algo que es muy importante resaltar, que es una de las cosas que la industria plástica no le está diciendo al país, son 14 ítems no indispensables, los 250.000 empleos de los que está hablando el señor César, según los datos de la encuesta nacional manufacturera, son los empleos asociados a toda la producción de todos los plásticos de nuestro país. Y aquí estamos hablando solamente de 14 ítems, así que es muy importante revisar esas cifras. Adicionalmente, tenemos suficiente evidencia científica que demuestra los impactos de los elementos como las bolsas plásticas en el ambiente, pero también en la salud humana. Estudios recientes que están siendo presentados desde las Naciones Unidas en este momento, en esta semana que estamos acá en Ginebra discutiendo, nos están diciendo que el plástico tiene más de 16.000 tipos de químicos diferentes, de esos 4.200 son tóxicos para la salud humana. La bolsa es uno de los elementos que más se produce a nivel humano, a nivel global, que está produciendo una cantidad de microplásticos absolutamente absurda, que les cuento. Hace 2 semanas salió un estudio que adiciona a los estudios que ya existen sobre el plástico en la presencia del cuerpo humano. Están en el cerebro, están en los pulmones, están en la placenta, están en la leche humana, y hace 2 semanas se encontraron en los testículos de todas las muestras de todos los humanos. Y esto está relacionado con condiciones como aumentos cancerígenos, como enfermedades inflamatorias. Y lo último que quisiera decir, Julio, para todos nuestros oyentes y para la mesa técnica, es que el plástico realmente es muy difícil de reciclar, y las bolsas es de los elementos que son más difíciles de reciclar, que están ahogando nuestros sistemas de gestión de residuos sólidos. Así que, de acuerdo con la evidencia científica, con lo que estamos viendo a nivel global, es absolutamente importante reducirlos. Y un bonus: para Colombia la agenda climática es absolutamente importante. Acabamos de tener estudios que nos demuestran que el plástico puede ser el responsable de que no cumplamos con el Acuerdo de París, y tiene unos impactos climáticos absolutamente descomunales que debemos atender, y está comprobado científicamente que debemos reducir la producción de plásticos, empezando por los elementos que no son indispensables, como los que prohíbe la ley 2232. Con lo que sí estoy de acuerdo con el señor César es con que el gobierno nacional debe implementar las políticas y los artículos que la ley establece para la transición. Claro que sí. Bueno, pues agradecemos a nuestros 2 invitados sobre este tema de la implementación de esta resolución, esta ley que entrará desde el 7 de julio, donde se prohíben los plásticos de un solo uso en Colombia. Veremos qué pasa con esos 250.000 empleos, y pues veremos que también entre en funcionamiento esta ley.